Hola, muy buenos días a todos. Soy Delfín Barredo, la directora de Factor Humano, Información y Eventos, y os doy la bienvenida a este evento virtual que hemos organizado junto con IFIL y que hemos titulado Mental Health at Work, las claves para construir un plan de bienestar mental en 2024. Pues podréis realizar preguntas a nuestros invitados de hoy que participan hoy en el debate a través de la sección preguntas que tenéis en el panel que aparece en vuestras pantallas. Y también, por otra parte, al terminar la sesión os enviaremos un cuestionario para que nos deis vuestra opinión y que nos permitirá preparar otras sesiones sobre temáticas de vuestro interés. Bueno, nada más, comenzamos ya la sesión de hoy y le damos la bienvenida a nuestra moderadora, a Angélica Barrero. Angélica es Clinical Corporate Department Leader en IFIL y, bueno, como todos sabéis, IFIL pues, ofrece soluciones en el cuidado del bienestar mental para empresas y también acompaña a los departamentos de recursos humanos en esta labor tan importante que vamos a comentar hoy, ¿no? Pues nada, buenos días, Angélica. Cuando quieras podemos comenzar la charla de hoy. Buenos días. Buenos días, Delfín. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas los que os estéis conectando ahora. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a Factor Humano, evidentemente, por permitir, ¿no?, poder hablar de esto, de lo que realmente importa, ¿no? Como decimos, que es esta salud mental y el bienestar emocional en las compañías, el bienestar mental dentro de todas estas estrategias que se crean de salud, ¿no?, y de bienestar. Así que bueno, hoy tendremos, estaré acompañada de 3 personas espectaculares con unas ideas buenísimas alrededor de todo esto. Me presento primero también un poquito, aunque ya al fin me había presentado un poco. Yo soy Angélica Barrero Guinat, líder del Departamento Clínico Corporativo. En IFIL lo que proponemos y proveemos son soluciones de bienestar mental para grandes compañías, y dentro de mi departamento más específicamente, pues todas estas soluciones basadas en la psicología clínica científica y cómo la aplicamos al comportamiento organizacional para mejorar el bienestar mental de los empleados. Hoy estoy acompañada por 3 personas, como decía, increíbles, con unas ideas fantásticas. Por un lado tenemos a Javier Meseguer, director de Planificación y Control Económico de Personas en Codere. Bienvenido, Hola. Javier. Buenos días, Angélica. Buenos días Por a otro todos. lado tenemos... Hola. Buenos días. Por otro lado tenemos a Ricardo González Guerra, director del área de seguridad y salud de Ilunion. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Y por otro lado tenemos a Cristina Ordóñez, que ha tenido un pequeño contratiempo y tiene un poquito de retraso, pero bueno, vamos a empezar dándole la bienvenida y que se una en el momento. Estamos en contacto con ella y se estará uniendo con a nosotros más adelante. Cristina Ordóñez es gerente de salud y bienestar de Repsol, así que bueno, también hablaremos con ella y nos estará contando mucho sobre sus planes de bienestar, sobre todo de cara a este 2024, ¿no? Que ya estamos en octubre, ya parece que se acaba el año y ya con los ojos puestos en el 2024. Así que, bueno, sin más rodeos, me gustaría empezar a escucharos, Javier y Ricardo. Antes de entrar ya en materia y antes de entrar en todo este tema tan importante, quería preguntaros, que bueno, ya nos los contaréis un poco más adelante, pero quería preguntaros a cada uno de vosotros, ¿cuál creéis que podría ser una única razón por la que es importante cuidar el bienestar mental de los empleados? Podemos empezar por Javier y así seguimos en el orden. ¿Cuál creerías que es esa única razón? Bueno, única razón complicada, ¿no? Para nosotros la salud mental no es una moda, es una necesidad, ¿no? En las últimas décadas venimos asistiendo pues, a un incremento importante del consumo, por ejemplo, ansiolíticos, antidepresivos, que al final es el último signo, ¿no?, del empeoramiento de la salud mental. Y lo que se ve es que claramente en España la salud pública no está preparada para dar respuesta a este problema. Y la respuesta que se da es puramente correctiva, ¿no? Entonces, para las empresas, para nosotros, esto ofrece una necesidad, pero también una oportunidad, ¿no?, de trabajar en la salud mental desde un punto de vista más preventivo,
de fortalecimiento de competencias, ¿no? y de habilidades para fortalecer a los individuos y a los equipos, ¿no? Y mejorar la salud mental al final también revierte no solamente la satisfacción de los empleados, sino también la propia productividad de los equipos y en los resultados empresariales, ¿no? Por lo tanto, es una necesidad. Sí, nada, es que realmente es así, ¿no? Yo creo que a todos se nos ponen de punta, los pelos de punta cuando vemos las noticias que aparecen constantemente, ¿no?, en los medios de comunicación sobre el incremento de problemas de salud mental en la sociedad. Entonces, yo creo que las empresas tienen un papel muy relevante, somos una parte muy importante de la vida en la sociedad, pasamos muchas horas, contribuimos mucho al desarrollo social y no podemos estar de lado frente a un problema que cada vez es más acuciante, ¿no? Y que además, como bien está comentando Javier, pues tiene un impacto muy directo, ¿no?, en el desempeño, en el desarrollo empresarial y tenemos que ser socialmente responsables, tenemos que estar ahí. Totalmente, totalmente. Recojo lo que estaba diciendo Javier, un poco esta parte de la prevención, ¿no? Tan importante y cómo se están a veces creando estas estrategias más correctivas, ¿no? El aumento de ansiolíticos, el aumento de, como decimos muchas veces en psicología, poner esa tirita en el malestar y no ir a mirar realmente qué es lo que está pasando. Y creo que estas estrategias, parece importantísimo lo que estáis diciendo de prevención, de generar estas habilidades, y lo mismo que decía Ricardo, ese rol que tiene esa empresa como ente socializador, ¿no? Al final, eso es lo que hacemos dentro de las empresas. Y retomando este papel de la empresa, Ricardo, ya que lo estabas mencionando, hay un punto muy importante. ¿Cómo crees, cómo se debería concienciar a los directivos de los beneficios que los planes de salud mental tienen en la productividad? ¿Cuál crees que sería esa forma de concienciar a los directivos, que al final son los que toman decisiones? ¿O sois Bueno, los que tomáis decisiones? yo creo que sobre todo tenemos que partir de esta alarma, ¿no?, de esta situación que ha venido para quedarse y efectivamente no tiene pinta de ser una moda, no tiene que ser tampoco una moda nuestra intervención. El incremento de los problemas de salud mental se viene avisando desde hace bastante tiempo. Yo, recuerdo que antes de la pandemia ya se comentaba que la depresión sería pronto la principal causa de baja por enfermedad de Europa, de hecho la principal causa de incapacidad. Esto a nosotros, que somos de alguna manera la casa de la discapacidad, somos el mayor empleador de personas con discapacidad, pues nos preocupa mucho, ¿no? Y se mencionaba 2025 como fecha, ¿no?, para que la depresión se convirtiera en esa primera causa de discapacidad. Pues bueno, ya estamos ahí, ¿no? A principios de año, la OMS, con motivo del Día Mundial de la Depresión, ya comentó que más de un 25%, o sea, que se incrementó más de un 25% la depresión, los casos de depresión en el primer año de la pandemia, y que el 5% de la población adulta a nivel mundial padece depresión. O sea, que estamos hablando de 280 millones de casos de depresión contabilizados y diagnosticados. En las empresas, las cifras de absentismo, de desempleo y de discapacidad debidas a problemas de salud mental y de estrés relacionados con el trabajo van en aumento. Hay informes del Ministerio de Trabajo ya desde 2020 que hablan de que aproximadamente un 32% personas de la población encuestada trabajadora están expuestos a presiones de tiempo, sobrecargas de trabajo. Esto es así. Y bueno, y esto evidentemente repercute en todo lo que hemos comentado, pero además del asentismo, los problemas de salud mental tienen consecuencias pues muy perjudiciales para las organizaciones, como la disminución de niveles de rendimiento, de productividad, la disminución de la motivación, la alta rotación de personal. Esto, además, en un contexto en el que ahora no sé ni cómo, no sé si calificarlo como buena noticia, pero cada vez tenemos más dificultades, o mala, ¿no? Desde luego para los departamentos de selección es muy mala. Cada vez tenemos más dificultades de proveernos, ¿no?, en las compañías de recursos, ¿no? Hay dificultades, ¿no?, para incorporar personas. Yo creo que es súper importante que lo consideremos, que lo tengamos en cuenta, ¿no?, que mejorar los índices de salud mental es importantísimo para que haya una salud mental, una organización saludable mentalmente,
Y bueno, y evidentemente tenemos una obligación legal de gestionar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? No solamente me quedaría en la obligación legal, ¿no?, de prevenir el riesgo, sino que también las acciones de promoción de la salud mental, pues también tenemos que poner el foco en ellas, porque la promoción de la salud mental en el trabajo aporta muchísimos beneficios, ¿no? Ese aumento de rendimiento y productividad está ahí. Yo creo que es la principal palanca para concienciar a los empresarios, además de pues, la reputación social y el compromiso y las obligaciones que tenemos frente a la sociedad. Justo. Justo, qué interesante esto que acabas de decir de las organizaciones saludables mentalmente, ¿no? Porque al final sí es verdad que se ha puesto muchas veces el foco también en todos estos, sí, en riesgos psicosociales, evidentemente que están ahí, pero luego también hablar de salud mental, todo lo que hablamos de la depresión y de estos temas que parece que si entramos a una oficina se olvidan, ¿no? Y parece que si ya estamos hablando de ansiedad, de trastornos de ansiedad, de depresión o de trastornos de la conducta alimentaria, el que sea, ¿no? Parece que en la oficina se tienen que olvidar. Y al final seguimos siendo la misma persona, ¿no? No podemos separar a la persona de su vida ni de su trabajo. Es decir, son cosas que van siempre juntas. Entonces, claro, explicarle esto a los directivos de esta forma puede ser un poco difícil o a lo mejor que lo vean desde ese punto de vista puede ser complicado, pero sí que es verdad que al ver que ese aumento de la productividad está ahí, que si las personas están bien o estamos bien, la empresa está bien, porque a veces parece muy obvio, ¿no? Pero las empresas están llenas de seres humanos y si el ser humano está bien, pues la empresa va a funcionar. Entonces, qué bien poner el foco en esto y en esos beneficios que da a la hora de ese rendimiento, ¿no? Yo, y Javier, te quería preguntar. solamente por añadir una cosa, ¿no? Claro, sí. Aunque a partir de la pandemia es cierto que cada vez se habla más de salud mental y cada vez está más presente en general en lo que es la sociedad, todavía sigue habiendo muchos tabús, sigue habiendo mucha estigmatización en torno a la salud mental y yo, si me apuras, casi te diría que en el ámbito de la empresa todavía más, ¿no? Y aquí quizás lo que deberíamos de apuntar como objetivo para hacer consciente, ¿no?, a lo que es el nivel directivo de las empresas es que al final, como decía Ricardo, ¿no?, la patología, la depresión, la ansiedad es la punta del iceberg. Es decir, cuando tú llegas a una patología que desemboca en una baja por una depresión, por ansiedad, ese es el último paso. Es decir, previamente hay muchos pasos en los que se puede ir trabajando porque previamente has tenido un montón de momentos que han impactado negativamente en la productividad, en el rendimiento de la personalidad de los equipos, en los que se puede ir trabajando antes de llegar a ese momento, ¿no? Entonces, hay que trabajar no solamente en la corrección, sobre todo en la prevención, ¿no?, en el fortalecimiento. Totalmente, y estabas hablando del tema de los tabús, empezaste a comentar esto y me parecía, y justo te quería preguntar también, o la pregunta que te quería hacer también específicamente sobre, bueno, primero retomando el tabú, que está ahí también, ¿no? Es decir, sigue estando, sigue existiendo, aunque cada vez menos, que eso es importante. Y te quería preguntar, ¿qué aconsejarías a las empresas que están dando estos primeros pasos en incluir cuidado de la salud mental en sus empresas? ¿Qué aconsejarías a la hora de construir su estrategia inicial? Bueno, nosotros realmente estamos dando, ¿no?, nuestros primeros pasos, no en el ámbito de la salud en general, el cuidado de la salud en la empresa, pero sí en el ámbito de la salud mental, ¿no? Y aquí quizás nos hemos tomado unos meses de reflexión para preparar todo lo que es nuestro plan 2024, nuestra estrategia en materia de bienestar. Y mi consejo sería quizás, ¿no?, por las lecciones aprendidas, es no dejarse llevar por las modas, ¿no? Tomarse un tiempo de estudio y reflexión, salir al mercado, ver qué es lo que están haciendo las empresas que, por ejemplo, como Ilunion, ya llevan más años trabajando en la salud mental, aprender de la experiencia de otros, ¿no? Y luego ver cómo esa experiencia la podemos adaptar a las necesidades específicas de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestro colectivo. Y una vez que nos pongamos a trabajar, hacer pruebas, ¿no?
testear, escuchar a empleados, escuchar a líderes, recibir su feedback para hacer ajustes y, bueno, y para detectar también cuáles son aquellas políticas, aquellas medidas, aquellas iniciativas que más pueden interesar a nuestro colectivo, ¿no? De forma específica, ¿no? Y luego, por último, quizás, pues que para empezar a trabajar la salud mental no hace falta muchísimos recursos ni un gran plan, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas en materia de sensibilización, en materia de educación, pero es realmente fácil comenzar. Qué bien lo que dices de buscar esas necesidades específicas, de escuchar, ¿no? Y de estar ahí al lado del empleado, ¿no? Cristina, te damos la bienvenida. Mira, justo te había presentado al inicio, espero que esté todo bien. Y justo te quería hacer una pequeña preguntita porque justo estábamos hablando de empezar, cuando se empiezan estos programas de salud mental y de bienestar en la empresa y demás. Pues mira, ya que me acabas de aparecer en mi pantalla, te quería preguntar, ¿cuáles crees que son las principales barreras que allí en Repsol os habéis encontrado a la hora de poner en marcha estas medidas enfocadas a mejorar la salud mental de empleados? Estamos centrándonos en salud mental en este momento. ¿Cuáles crees que son esas barreras que os habéis encontrado allí en Repsol? Gracias, Angélica. Buenos días a todos. Lo primero, disculpad los inconvenientes técnicos. Yo, más que barreras, lo que sí diría que nos hemos dado cuenta en Repsol es la importancia que tiene de identificar al colectivo al cual vas a dirigirte. ¿Por qué? Porque tienes que personalizar el mensaje. Es fundamental que las personas, que nuestros empleados y empleadas entiendan por qué estamos ocupándonos como compañía de relevar este bienestar emocional y de explicarles que bienestar en general, que es salud integral, porque es así como concebimos en Repsol la salud. Tiene que ser ese bienestar físico con ese bienestar emocional. Y si parece que el bienestar físico lo hemos tenido siempre más o menos imbuido, porque todos entendemos que yo ahora mismo me caigo, puedo provocar un accidente que afecta a mi seguridad individual y también, si en un momento determinado estoy manipulando algo, puede afectar a la seguridad de mis compañeros, a mi entorno. Pero, ¿por qué es importante también ocuparnos de ese bienestar emocional, de esa salud mental? Porque si no estoy en el aquí, en el ahora, si no estoy realmente comprometido y cuando digo comprometido no me refiero a decir, venga, compromiso 100, no, simplemente que no tengo resuelto o no tengo la capacidad de aislar un problema, porque todos tenemos problemas, todos venimos de nuestra casa y vamos al trabajo y luego volvemos a nuestra casa y somos una única persona. Quiero decir que yo no soy una persona diferente en casa que en el trabajo, que en otro entorno. Entonces tengo que ser capaz de identificar y capaz también de resolver los conflictos según vayan apareciendo de una manera lo más óptima, porque todos vivimos en un momento de incertidumbre y todos vivimos en ese entorno buca que tanto se habla. Y lo que es fundamental es entender que, al igual que hablábamos de ese bienestar físico, si yo no estoy bien emocionalmente, tengo un impacto en esa seguridad, que puede ser no solamente mi seguridad individual, sino también mi seguridad colectiva. Y desde luego, hacer entender a los empleados que en todos los accidentes, me da igual que esté en oficina, que obviamente el mayor porcentaje de accidentes se produce in itinere, sino también incluso si estoy en una actividad industrial donde en la investigación de los accidentes nos hemos dado cuenta que el factor humano es el que tiene el mayor peso dentro de esa accidentabilidad. Por ello es importante. Entonces es el empleado cuando toma conciencia de esa importancia y de lo útil, entre comillas, que si no entendemos aquí algo es útil, yo obviamente no lo voy a incorporar. Entonces, para mí quizá más que barreras de decir, a ver, barreras que obviamente todo, cuando tú empiezas con todas estas políticas, cultura, que lógicamente es una cultura y esto es un paso continuo, pero sí que creo que lo más importante es habernos dado cuenta de cómo llegar a nuestros empleados que entiendan, porque es la única forma de que ellos realmente interioricen esa relevancia. Justo, qué bien, Cristina. Muchas gracias por eso, por
poner el punto en esto, ¿no? De esa parte tan humana de, entre comillas, del error, ¿no? De que si no estamos bien, pues es más probable cometer un error y es más probable pues que nos hagamos daño o que algo nos suceda, ¿no? Esto es así, que tampoco funciona al contrario, ¿no? No quiere decir que cuando estamos perfectamente bien vamos a hacer todo perfecto. Es decir, esto tiene con pinzas, ¿no? Pero el hecho de que podamos ver esto como un global y como un conjunto, esto es lo que es importante y esto al final es lo que nos va a ayudar a crear estas estrategias y a aplicar muchísimo mejor a nuestros empleados y a nuestros compañeros, al final, que para eso estamos, ¿no? Y ahora que estamos hablando de escucha y de medición y de cómo estar ahí al lado, quería preguntarle a Javier, ¿cómo acompañar y estar cerca del empleado? ¿Cómo detectar esto que necesitan realmente? Antes estabas hablando de la escucha. ¿Cómo crees que es la mejor forma de saber lo que necesitan? Porque al final esto es muy grande, ¿no? Entonces, tener contento a todo el mundo es muy difícil, vamos a ponerlo así, pero ¿cómo crees que sería una forma interesante de detectar? Bueno, no solamente en el ámbito del bienestar, ¿no? Y de la salud mental, yo creo que en general para todo lo que hacemos en el área de personas, la clave quizás está en implantar canales permanentes, ¿no? De escucha y de feedback con empleados y con líderes, ¿no? Con el objetivo de conocer tanto sus necesidades como recibir el feedback acerca de la eficacia de lo que estás haciendo, ¿no? De cara pues, a implantar nuevas medidas, dejar de utilizar, o sea, dejar de hacer aquello que no está funcionando, modificar aquello que se puede mejorar, ¿no? En este sentido, esto pues, a través de encuestas, pulsos, focus group. Nosotros específicamente en lo relativo a bienestar lo que vamos a implantar es la figura del embajador de bienestar, que son aquellas personas que están ya sensibilizadas a priori sobre temas de bienestar y que de forma voluntaria desean participar con el objetivo de identificar esas necesidades y de ser los primeros, ¿no? En testar pues todas aquellas iniciativas que vamos a poner en marcha, ¿no? Lógicamente, también para que un programa de estas características funcione, pues tiene que ir acompañado de algún tipo de reconocimiento, ¿no? O de incentivo, pues para mantenerlo en el medio y largo plazo, ¿no? Pero sí, al final la clave es tener canales de escucha permanente en los distintos momentos, ¿no? de la implantación, del análisis. Qué bien, qué importante. Y esto del reconocimiento y de esta parte de los embajadores me parece muy importante, ¿no? De incluir a la gente en lo que estamos haciendo. No es solo estamos proponiendo estrategias, sino que incluimos también pues, que la gente haga parte de todo esto. Muchas gracias por esta idea. Y Ricardo, en Ilunion, ¿cómo medís la salud emocional de vuestros empleados? ¿Cómo realizáis ese seguimiento a la situación emocional? ¿Cómo podéis ir midiendo esto que está pasando dentro? Si este clima dentro, este termómetro. Bueno, yo creo que esta es una parte clave, ¿no? En toda la propuesta de valor que podamos hacer nosotros en la gestión de la salud mental, del bienestar emocional, ¿no? En la organización. Y evidentemente vivimos en el mundo de los datos, pero sobre todo si no los tienes no sabes qué es lo que tienes que trabajar. Entonces, por ahí, evidentemente, hay unas fuentes estadísticas importantísimas que nos dan información. Nosotros trabajamos los datos estadísticos de las ITs por contingencias comunes, toda la información que nos facilita la mutua, pero luego también tenemos las memorias de vigilancia de la salud. En nuestros reconocimientos médicos tenemos incorporados pues screening básico en materia de bienestar emocional para saber un poco cómo está el estado de salud emocional de los empleados. Evidentemente, una parte muy fundamental es la evaluación de riesgos psicosociales, la realización de evaluaciones de riesgos psicosociales, donde nosotros también, además, damos especial importancia a que todas las herramientas de evaluación psicosocial sean inclusivas y nos permitan dar alcance, medir el riesgo psicosocial en todo nuestro colectivo, en todas las personas, con independencia de las características o estado de salud que tengan y sobre todo atendiendo al colectivo de personas con discapacidad.
Y bueno, y luego hay otras fuentes de información, ¿no? Como las encuestas de salud y bienestar en general, la encuesta de clima laboral, las propias evaluaciones de desempeño que se realizan por los managers a los equipos son una fuente de información importante. Nosotros, en nuestra casuística particular, deberíamos citar la actividad que realizan las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo, pues donde además tenemos una información directa de los managers, pero también tomamos el pulso de los propios empleados mediante la intervención directa de un equipo de profesionales cualificados muy importante. Para nosotros es fundamental su actividad y nuestro equipo de unidades de apoyo, todos los técnicos y monitores de unidades de apoyo, que son principalmente personas con conocimientos de psicología, trabajo social, etcétera, pues están haciendo intervención directa sobre los empleados, ¿no? Eso a nosotros nos da un valor muy importante para tener ese pulso, ¿no? Y bueno, y luego también citaría pues, el programa de ayuda al empleado que tenemos en marcha, que es un servicio de asesoramiento psicológico que también nos proporciona información en cuanto a cuáles son las principales preocupaciones, las consultas que realizan los empleados, cuáles son sus inquietudes o sus problemas en el día a día por los que solicitan asesoramiento, ¿no? En materia de bienestar emocional, de salud mental. Con todo ello, pues evidentemente tenemos información importante para saber cuál es el estado de salud de la plantilla, cuáles son las principales necesidades que tenemos que abordar en cada una de las áreas de negocio y a partir de ahí pues diseñamos nuestros planes de acción. Qué bien, Ricardo, muchas gracias por esto, porque al final creo que ese es el punto, ¿no? Y voy a poner un poco ejemplo mío, yo soy, lo dije al principio, no lo dije al principio, soy psicóloga clínica también hace muchos años y para nosotros es evidente que es importantísimo estar midiendo también cuando hacemos terapia qué está pasando, ¿no? Al inicio, en la mitad, al final, qué está pasando, ¿no? Con ese proceso terapéutico que tengo al frente. Y lo que es más importante también es que la información llegue a distintos sitios, ¿no? Que se pueda medir de distintos lugares, porque al final si nos centramos en uno solo, la información va a estar muy, muy sesgada, ¿no? Y evidentemente en una empresa es mucho más complicado en el sentido de mucha gente, muchas cosas a medir, y esto que me dices es tan importante de poder medir de distintos lugares, con distintas encuestas, con distintos canales, como también mencionaba Javier antes, ¿no? Esos canales constantes de escucha. Y ese punto importante y esa luz que hay ahí, ¿no? Que son los managers, que también lo estabas mencionando, que es tan importante. Así que me quería centrar un poquito en el tema de los líderes y de ese rol que tienen los responsables de equipo. Y Cristina, te quería preguntar un poco para seguir moviendo voces. ¿Qué papel consideras que tiene el líder y este manager de cada departamento a la hora de que ese plan de bienestar mental funcione y como que entre dentro de la cultura corporativa? ¿Cuál creerías que es ese papel que tienen estos líderes? Es fundamental, pero también creo que es importante o considero importante el que todos entendamos que el líder, el manager, el jefe, como queramos decirlo, no es el médico, ni es quizá el que tiene la carga, porque a veces queremos que el líder sepa de todo. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros en Repsol lo que consideramos importante, el líder lo consideramos importante para generar cultura y para, de alguna manera, transformar y mover esa cultura, por supuesto. Pero es una pieza más. ¿Qué es lo que en Repsol consideramos importante en cuanto al líder? Identificación. Identificación y no solamente identificación, sino también ese acompañamiento que debe de dar, que a veces el acompañamiento no es más que relevar una situación al equipo especializado y que el equipo especializado se encargue y se ocupe de esa situación. O bien también esa empatía que tiene que tener con todo el equipo, porque cuando pasa algo, también a lo mejor tiene que sentarse con todo el equipo para decir, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que podemos hacer? O a esta persona la podemos ayudar de esta otra forma. Por lo tanto, esa identificación, esa escucha activa, esa empatía, asertividad, desde luego, comunicación saludable, que eso sí, desde luego, también tiene que tenerlo. Entonces, es muy importante que nosotros acompañemos también a los líderes y que les hagamos saber los recursos que tienen como compañía para decirles,
perfecto, eres el líder y yo te voy a acompañar desde las áreas expertas, que en este caso es salud y bienestar, lógicamente, pero incluso otro área puede tener también prevención o puede tener otras ayudas colaterales. Y lo que sí es decir, levántame el teléfono, mándame un correo, contáctame, porque lo habéis dicho antes, nosotros tenemos muchísima data. El área de salud y bienestar en general tenemos muchísima data y data que además es muy potente porque es data objetiva. Pero el que tiene el contacto directo con el equipo es efectivamente el manager. Entonces, una responsabilidad que tenemos que tener conjuntamente. Y ante cualquier hecho, ante cualquier situación, simplemente decir, oye, pasa esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me podéis acompañar? Porque, lógicamente, a lo mejor tampoco se conoce todos los recursos o todo lo que se puede hacer. Entonces, por ahí, lo fundamental es la comunicación. La comunicación entre estos agentes, es decir, entre el líder, entre salud y bienestar, y si nosotros tenemos que involucrar a alguien más, por supuesto lo vamos a involucrar, business partner, otras áreas, etcétera, y a partir de ahí, decir, vamos a construir un plan. Yo antes os hablaba de lo importante que es adaptar o personalizar, ¿no? Y cuando hablo de personalizar no es solamente hacia una persona, sino incluso hacia un colectivo, ¿no? Adaptar y que las personas entiendan que cuando nosotros nos dirigimos con planes, vamos con planes específicos, porque lo habéis dicho, o sea, no se puede de alguna manera adoptar, o sea, hay medidas que efectivamente son generales y está muy bien, pero luego tenemos que especificar unos ciertos planes y unas ciertas acciones para que realmente demos esa respuesta. Está muy bien preguntar, está muy bien recabar los datos, pero también hay que devolver a los equipos, a los trabajadores, a los líderes, a todas las capas de gestión, hay que devolverles también una información, una acción y desde luego explicarles ese contexto. Eso para mí es lo fundamental. Qué importante lo que dices de los líderes. Gracias, Cristina, porque es verdad que son una pieza, o somos, porque aquí bueno, todos somos managers, pero no somos lo que sabemos todo, ¿no? Lo que dices, no es el médico, no es el psicólogo, bueno, en mi caso sí soy psicóloga clínica, pero eso es lo que transmitimos mucho a los managers también. No sois psicólogos, no sois médicos, no tenéis por qué saber todo, cómo gestionar esto, pero sois ese punto de referencia, ¿no? Y el que puede luego ir dando esa alarma o es el que tiene que conocer todos estos elementos que hay a la disposición también, porque para eso es ese rol también, ¿no? Así que te lo agradezco mucho y voy a enlazar esto con una pregunta que nos acaban de hacer del público que está aquí con nosotros. Dejo libertad del que la quiera contestar. Dicen, ¿qué elementos o situación nos pueden encender la luz de alarma ante una situación de desgaste de los equipos? Ausencias y bajas, sueldo, resultados en evaluaciones de desempeño. ¿Qué creerías qué elemento o situación puede encender esta luz de alarma? Que dejo un poco a libertad del que quiera contestar. Yo por mi parte deciros que esta pregunta es muy amplia porque son muchos los elementos que te pueden dar. Antes comentaba una palabra que para mí es clave, es la comunicación. A veces es verdad que el colaborador no se comunica, pero hay muchos factores incluso antes de que la persona entre en lo que llamamos un burnout. Hay muchos factores y lo más importante es ese diálogo que tenemos que tener de manera continua con nuestros colaboradores. La evaluación de desempeño, disculpadme, es tarde si yo espero a una evaluación de desempeño o a una entrevista de desempeño, porque sí, hablamos del desempeño continuo, pero tiene que haber una relación mucho más cercana. Independientemente, ya cuando hablo cercana, ojo, que yo he tenido y tengo equipos alrededor de no solamente la geografía España, sino también en el mundo. Entonces, es importante también un poco establecer esos vínculos de confianza con el equipo y que se pueda hablar y ante cualquier, no sé, hecho que se pueda producir o que tú puedas identificar, o incluso alguien de tu equipo que esté más cercano a esa persona y te diga, ¿has visto esto? ¿Te ha parecido? Y te dirijas a la persona y dices, ¿estás bien? ¿Podemos hacer algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y a partir de ahí también respetar mucho porque la verdad es que cada uno tenemos nuestro área y hay que respetarlo, pero yo creo que en general, o al menos es mi experiencia personal, las personas te hablan. Lo que creo es que tienes que generar también ese espacio y esa relación de confianza que hay que construirla y es fundamental en los equipos.
Sí, yo coincido con lo que dices, Cristina. Tenemos que estar atentos a todas las fuentes de información, entonces tampoco es que podamos dar una clave muy clara, ¿no? Y desde luego no podemos esperar a las fuentes oficiales para saber si tenemos un problema de salud mental. Esto lo tenemos que ver en el día a día y evidentemente luego tenemos que estar muy al tanto pues, con las evaluaciones de riesgos psicosociales, con todas las fuentes de información, pero que son fuentes de información puntuales y que no te están informando de lo cotidiano, informando una foto en un momento dado. Entonces, a partir de ahí tienes que intervenir, pero lo demás es hacer seguimiento del dato y seguimiento de cómo están los equipos, pulsar todos los días el estado de salud de la gente, ver un poco cómo estamos, tener esa cercanía, tener una formación muy importante de los responsables, de la gente que gestiona equipos para saber un poco cómo estamos y estar los equipos de salud y bienestar, en nuestro caso también las unidades de apoyo un poco encima para ver si detectamos cosas sobre las que tengamos que intervenir. Es un poco el día a día, sí. Sí, ahí, como decía Cristina, coincido. Al final, no es que seamos los últimos en enterarnos, ¿no? Pero quien realmente tiene un contacto en el día a día, quien realmente conoce a los equipos, al final son los managers y los líderes. Como decía Cristina, no son médicos, pero sí son los que tienen el contacto directo. Entonces, introducir en las conversaciones el tema de la salud mental, que ellos tengan unas herramientas mínimas pues, para detectar esas situaciones y para poder, por así decirlo, saltar la señal, o sea, identificar las señales de alarma desde que sea tarde y poner planes de acción junto con el equipo, los PVPs o el equipo de salud y bienestar, pues para mí la clave está en los líderes, ¿no? Y en los managers, claramente. Darles esas herramientas, ¿no? Para que ellos mismos puedan identificar esas señales de alarma y poner en esos canales de comunicación, esos procesos para dar respuesta a esa situación. Qué bien, qué interesante. Y Javier, justo es eso, ¿no? Es crear esos canales de comunicación y es crear esas estrategias casi, a ver, no vamos a decir ad hoc ni adaptadas a cada uno de los empleados porque sería muy difícil. Pero Javier, ya que estabas mencionando esto, te quería preguntar hasta qué punto crees que es importante crear como una especie de traje a medida, ¿no? Para cada empleado en lo que a bienestar se refiere, aunque sea difícil. Pero ¿hasta qué punto lo verías importante? ¿Hasta qué punto verías importante que toda esa estrategia de comunicación que viene desde los managers llegue a este punto, ¿no? ¿Hasta qué punto lo verías importante? Bueno, es un poco también lo que comentaba antes Cristina, ¿no? De personalizar. Al final, cada individuo es una situación completamente distinta, ¿no? Entonces, en términos de salud mental, emocional, no son las mismas necesidades o los mismos intereses que puede tener una persona que acaba de comenzar su carrera profesional, que no tiene responsabilidades familiares, que otra persona que tiene una carrera profesional consolidada, que tiene a lo mejor hijos adolescentes, lo que para uno puede ser pues necesidades en términos de habilidades de gestión del tiempo, de manejo del estrés, a lo mejor para otro es una escuela de padres, porque a lo mejor en el entorno laboral los factores estresantes los tiene más controlados, pero lo que necesita son herramientas para manejar el estrés más en el ámbito personal, ¿no? Entonces aquí, para mí, quizás la clave, esto es algo que en el ámbito de la retribución, de la compensación de beneficios, se lleva ya hablando desde hace muchos años, ¿no? Sobre la flexibilización, ¿no? Que la clave quizás es cómo pasar del café para todos a traje a medida, ¿no? Y quizás aquí, por lo menos la respuesta que se ha dado desde el ámbito de la compensación pasa por la flexibilización. Es decir, yo lo que ofrezco es una serie de recursos, una serie de iniciativas y doy la posibilidad de elección al empleado de aquellos que más se adaptan a las necesidades puntuales o de su momento de vida, ¿no? Bien sea pues un curso de la escuela de padres o bien sea un curso de gestión del estrés en el trabajo o de gestión del tiempo, ¿no? Claro, como lograr ese punto. Es que como decíamos, es del café para todos al traje a medida. Me quedo con esta frase tuya de esto, de intentar personalizar y de intentar llegar un poco a todos, porque evidentemente las necesidades no van a ser las mismas, como bien decías, de
pues una familia, un empleado que tenga una familia grande a una persona soltera que, bueno, hay muchas estrategias de conciliación que van hacia ello, ¿no? Hacia el cuidado de los niños, la entrada al cole, pero si hay una persona soltera, pues a lo mejor esto no, soltera y sin hijos, a lo mejor esto no es así. Entonces ir creando esas estrategias es un reto también enorme, ¿no? Y creo yo que en grandes organizaciones todavía más, y Cristina justo lo habías mencionado antes muy rápido, en esos puntos distintos geográficos de toda España. ¿Cómo haces al formar parte de una gran organización, cómo haces en Repsol para llevar a cabo este cuidado global de todos los empleados tan deslocalizados, digamos, ¿no? O que está un poco por toda la geografía? Y intentar adaptar. Sí, en primer lugar, tenemos un marco global. Tienes que tener como compañía una estructura y a partir de esa estructura desplegar. La estructura, lo hemos comentado, al final los patrones se repiten y las líneas generales es verdad que no sirven para todos, pero luego tenemos que bajarlo. Y para bajarlo tenemos que tener en cuenta la especificidad de cada uno de los negocios, localizaciones, no solamente las localizaciones, sino el tipo de actividad que tiene ese empleado. Entonces es fundamental tener en consideración todos estos puntos. No solamente es a nivel España, sino nosotros es a nivel de mundo. Con lo cual, sí tienes que tener una coordinación con todos nuestros referentes. Tenemos una función gobiernos, tenemos todos los referentes a nivel nacional e internacional, que no siempre son servicios médicos o salud. O sea, tenemos referentes de salud y bienestar, porque hay veces que determinadas funciones, en función del país o en función del negocio, se tienen externalizadas. Pero lo importante es que sí tenemos un referente para poder desplegar y para poder bajar toda esa estrategia y ese marco del que hablaba. Lo que sí es fundamental, luego cada especificidad, como hemos comentado, todos recogemos prácticamente la misma data, de una manera o de otra, pero recogemos la misma data y justamente con esta data también construimos ese tipo de iniciativas y esos planes de acción que lógicamente luego en algunos sitios pues tendrán un detalle distinto, que además eso es lo importante porque a la hora de luego bajarlo pues va a ser mucho más eficiente desde un punto de vista no solamente de inversión por nuestra parte, sino también de recepción por parte del empleado. Por lo tanto, la coordinación es fundamental en este tipo de despliegues. Y la comunicación, vuelvo a insistir mucho en esa palabra, porque también es muy importante esa comunicación con los equipos para poner en valor todas las mejores prácticas que llevamos cada uno de nosotros y que yo puedo ser mucho función gobierno, pero no tengo la realidad, esa realidad del día a día de cada uno de los sitios. Por lo que es importantísimo esa comunicación y que vayamos hablando de, bueno, pues cómo van funcionando este tipo de iniciativas, estos planes de acción, con ese seguimiento que antes comentabais, ¿no? Ricardo, decías, con toda esta data seguimos, vale, indicadores muy bien. Y luego también con todas esas informaciones que antes también poníamos en común de los propios líderes, ya no solamente en cuanto a encuestas de cultura, sino de los propios líderes, o sea, los líderes que nos hablen y que nos hagan llegar las preocupaciones y las situaciones específicas de cada uno de los equipos para poder abordarlas, porque se tiene que abordar el local. Esto sí que es cierto que no se puede abordar de una manera, pues como antes decía Javier, o sea, café para todos va a ser que no. Entonces llegarás a una especificidad, tú tienes ese marco, tienes esa oferta general, pero luego tendrás que ir hacia la parte más de detalle. Claro. Muchas gracias Cristina por eso, y ahora que ya estamos hablando ya en global, ¿no? De cómo se pueden ir poniendo todo esto, implementando todas estas estrategias. Quería hablar un poquito de ese plan anual de bienestar, de cómo se pone en marcha, que además justo se está enlazando con una pregunta que también nos hicieron. Quiero hacerle primero esta pregunta a Ricardo, y luego pasamos a la pregunta que nos hacen del público. En cuanto al plan anual de bienestar mental, ¿qué elementos consideras esenciales a la hora de establecer un plan anual de bienestar mental para los empleados? Así que pregunta de pregunta amplia también.
Bueno, volvemos al tema del diagnóstico, evidentemente, a partir de que hacemos bueno, nosotros accedimos en su momento a una certificación como organización saludable y dentro de nuestro programa de organización saludable pues desarrollamos las actividades, ¿no? La parte de bienestar emocional también está dentro de este proyecto y anualmente pues hacemos una revisión, ¿no? Dentro de ese ciclo de mejora continua vemos cómo estamos, acudimos al diagnóstico, lo trabajamos y vemos qué es lo que tenemos que emprender en este año. Entonces, bueno, fundamentalmente yo sí que separaría lo que son las acciones de prevención de lo que son las acciones de promoción de la salud y luego hablaría de cómo tenemos que distinguir entre lo que son acciones que son de intervención, de las acciones de sensibilización y el alcance que tienen cada una de ellas, siendo quizá más proclive a las acciones de intervención, ¿no? Esto no son acciones de sensibilización, es más trabajar el día a día, que yo creo que es lo que aporta más a los empleados, ¿no? Pero en general, esas acciones de prevención tenemos que estar trabajando en ellas de manera muy potente. Y luego las acciones de promoción de la salud, todas las actividades que realizamos a lo largo del año en las distintas áreas, pues van acompañadas de muchas otras cosas que componen ese proyecto de vida saludable, ¿no? Y yo, porque además es que todo revierte y ayuda, ¿no? a esa promoción del bienestar emocional de los equipos. No solamente son acciones dirigidas específicamente al entorno del bienestar emocional, sino que todo lo que hacemos en términos de bienestar físico de los empleados también revierte en salud mental. Todo lo que hacemos en aspectos nutricionales también revierte. Todo lo que hacemos en apoyo social a los empleados también revierte en su salud emocional, ¿no? Procurar que un empleado pues tenga unos determinados recursos para hacer gestiones y no puede hacerlas o no está cualificado. O sea, yo creo que habría que tener una visión de conjunto y poner también en valor el conjunto de acciones que se hacen en un proyecto de empresa saludable, no solamente las acciones relativas a salud mental. Pero en cuanto a los elementos, pues ya digo, o sea, nosotros lo que hacemos es valorar qué aspectos son los que tenemos que potenciar en cada año, sobre todo la gestión de equipos, el dotar herramientas en el día a día para mejorar las habilidades de afrontamiento de problemas de salud mental, de mejorar el bienestar emocional de los equipos. Eso fundamentalmente lo hacemos a través del programa de ayuda al empleado, que tiene una parte de engagement y una serie de temáticas que vamos facilitando a todos los empleados periódicamente. Tenemos una newsletter quincenal donde les vamos dando herramientas y luego tenemos talleres, webinars, seminarios prácticos y vamos haciendo también intervención a través de las unidades de apoyo, unas formaciones más dedicadas, ¿no? Para mejorar pues aspectos tan diversos, no sé, hablaría de gestión del estrés, evidentemente, mindfulness, resiliencia, asertividad, todo tipo de herramientas que te puedan ayudar en la vida diaria a mejorar tu gestión emocional. Eso tiene que estar ahí, pero también quiero hacer énfasis en esa parte de intervención y en que todo el mundo tiene que tener una formación, especialmente los responsables, tienen que tener una formación sobre cómo afrontar, ¿no? En el día a día los temas de salud mental, cómo identificar problemas de salud mental, cómo dirigirte al colectivo de personas con problemas de salud mental o a cualquier otra persona que tenga cualquier indicio, ¿no? de tener un problema de salud mental, cómo identificarlo y cómo tratar a estas personas, saber afrontar, ¿no? las situaciones y ayudar y facilitar los canales de apoyo a cualquier persona para que bueno, para que mejore esa salud emocional en la empresa, ¿no? Luego hablaríamos de diagnóstico, pero en principio yo creo que esos son los elementos esenciales. Claro, claro, qué importante, porque además te agradezco porque además me parece una visión muy global de cómo se van organizando todas estas estrategias y de hecho se enlaza con la pregunta que nos estaban haciendo desde el público y nos preguntan, ¿consideras que se pueden marcar KPIs para anticipar y prever el desgaste o si ese desgaste va a suceder muy pronto? Se hablaba de formación, se hablaba de formar a los managers, a las personas para trabajar cuando hay situaciones de salud mental. Y os quería preguntar aquí también un poco a los tres, ¿consideráis esos KPIs que se pueden marcar, KPIs de este estilo?
Considero que eso lo hemos respondido porque con los KPIs que hemos estado comentando que tenemos, sí se puede saber, y lo que es fundamental, la otra información que nos tiene que llegar de ese pulso de la propia organización a través de los líderes. ¿Con esto se pueden hacer cosas? Sí. ¿Y se pueden hacer cosas efectivas? Sí. Y de hecho, cuando se hacen, creo que todos tenemos los resultados óptimos, porque conseguimos lo que estamos buscando, que es esa prevención que antes hablaba Ricardo, esa anticipación a que se pueda generar el burnout, porque cuando el empleado ya está en un proceso de patología mental de baja, ahí ya es la última fase, entonces ahí ya te toca pues de alguna manera intervenir y tratar de solventar la situación, pero te has perdido toda esa fase de prevención y anticipación que comentábamos que es fundamental. No tendremos indicadores perfectos, pero creo que tenemos indicadores que sí nos ayudan a gestionar. Y vuelvo a insistir, no solamente son indicadores objetivos, también tenemos que tener en cuenta toda esa comunicación que tiene que ser muy generosa por parte de todos los líderes de la organización. Correcto. Gracias, Cristina. Esta siguiente preguntita, estábamos hablando mucho de bienestar mental y ahora quería hablar un poquito de bienestar también físico, ¿no? Al final son dos cosas que evidentemente van juntas, pero a nivel de estrategias, a nivel de comunicación, muchas veces pues tenemos que verlas un poquito por separado, ¿no? Es más fácil trabajarlas así. Y quería preguntarle a Javier, ¿cómo promovéis en Codere este bienestar físico desde vuestro departamento, ¿no? Iniciativas, fomento de ejercicio, alimentación, gestión del estrés, ¿cómo promovéis este bienestar físico dentro de la compañía? Sí, ahí, bueno, quería comentar porque me ha gustado mucho, que me han mencionado además tanto Cristina como Ricardo, ¿no? Que al final las personas somos una unidad, ¿no? Y no solamente mens sana in corpore sano, es también corpore sano y mens sano, ¿no? Entonces, bueno, nosotros quizás en Codere sí que tenemos algo más de tradición en trabajar todos los aspectos de la salud física, pues tenemos dos iniciativas de las que yo creo que nos sentimos especialmente orgullosos, ¿no? Que son, por un lado, como decía Cristina, nosotros somos una multinacional con presencia en 7 países. Tenemos un calendario global, porque tenemos acciones globales y acciones locales, ¿no? Pero a nivel global tenemos un calendario anual con una serie de hitos, mínimo uno al mes, relativos a temas de la salud, ¿no? Que pueden coincidir o no con días mundiales de la obesidad, del cáncer, para llamar la atención o concienciar sobre determinados aspectos de la salud, en los que pues normalmente siempre acompañamos de consejos, de vídeos, charlas, tutoriales pues, relativos a temas de hábitos saludables sobre la nutrición, hidratación, tema de pausas activas, higiene visual, o sea, temas de lo más variado, ¿no? Y luego también otra de las medidas que también tienen más historia es el tema de las ferias de la salud. Por ejemplo, en México, Panamá, Colombia, donde contamos con servicios médicos propios, realizamos anualmente, en algún caso semestralmente, ferias de la salud en cooperación con organismos públicos y con empresas del ámbito de la salud, en los que pues, a lo largo de una semana se realizan charlas, talleres, incluso se realizan también pruebas médicas, ¿no? Porque aquí en España, por ejemplo, en lo que es el ámbito europeo, el tema de los reconocimientos de salud son obligatorios, ¿no? Pero hay otros países, por ejemplo, en el ámbito de Latinoamérica, en los que no son obligatorios, ¿no? Entonces, pues aprovechamos esas semanas de la salud pues, para realizar pruebas típicas, ¿no? De un reconocimiento de salud, campañas de vacunación y demás, ¿no? Yo diría que quizás esos son las más relevantes, las que nos hacen orgullecernos, ¿no? Nosotros más. Bueno, ya es suficiente, ¿no? Que son un montón de estrategias y un montón de formas de promover ese bienestar físico. Coincido mucho contigo. Antes estábamos hablando de los embajadores de bienestar. Esto es algo que hacemos en iField también. Tenemos estos embajadores con distintos temas, ¿no? Lo que decíamos de incluir también.
y uno de estos grandes pilares es la parte de actividad física. Tenemos una parte también de actividad de nutrición, ¿no? Entonces son personas, o sea, empleados de la compañía en distintos puestos, ¿no? Pues hay marketing, hay ventas, hay tech, evidentemente, pues somos una compañía con un gran componente tech, y de ahí sacamos que todos ellos también son expertos un poco en sus áreas de bienestar. Hay unos que son deportistas, hay otros que son otras personas muy creativas, entonces esto también es fomentar desde dentro el cómo podemos crear todas las estrategias desde dentro para ponerlas sobre la mesa y que lo puedan acompañar, ¿no? Esto al final es bienestar social también, es acompañarnos, es crear sinergias, es crear compañía. Al final hoy en día estamos también viviendo un poco una epidemia, pandemia, bueno, esta palabra ya la tenemos muy, muy escuchada, pero de soledad, ¿no? Es decir, la gente se está sintiendo muy sola, cada vez faltan más estos lazos, entonces al crear esto también cuidamos esa parte mental dentro de que no, esa soledad no vaya más, ¿no? Así que muchísimas gracias por todas estas estrategias y por toda esta forma de mostrarlo. Vamos llegando un poco al final de esta charla. Yo me podría quedar aquí horas, pero vamos llegando ya al final y me gustaría preguntar a cada uno de vosotros qué esperáis de vuestros planes de bienestar mental para el próximo año, para este 2024 que está aquí ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué esperamos? Bueno, yo creo que tenemos que seguir avanzando mucho. Yo diría que nosotros tenemos una especial preocupación sobre la importancia que hay que darle a los temas de salud mental, especialmente en Grupo Social 11, en nuestra casa madre hay cierta preocupación y estamos mandatados, ¿no?, para seguir pues mejorando el bienestar emocional de los equipos, y tenemos que, bueno, pues seguir avanzando en esa intervención, ¿no?, en valorar el grado de satisfacción de los empleados con las iniciativas de nuestro proyecto de salud y bienestar, ir incorporando pues acciones que permitan apoyar a los empleados y a sus familias en ese bienestar, dar herramientas para que consigamos organizaciones más saludables, que la sociedad también sea más saludable en este tema, que podamos contribuir todos a que estemos cada vez más bien, mejor, que nuestra salud sea lo más satisfactoria posible, y por ahí pues tiene que girar toda nuestra intervención, ¿no? El saber que los empleados están alineados y contentos con lo que ponemos a su disposición para mejorar su bienestar en el trabajo, en su vida diaria, y bueno, tenemos que hacer una apuesta por eso, ¿no?, por ser acompañantes y promotores de todas las medidas necesarias para conseguir niveles muy adecuados, ¿no?, en materia de bienestar emocional. Muy bien, eso es, y incluir a todos los empleados y su grupo, ¿no?, al final que no se pueden separar al final. Gracias, Ricardo. Cristina. Continuar con mucha ilusión, avanzando en el despliegue de aquello que nos ha dado resultado, y todo lo que de alguna manera no hemos conseguido lo que esperábamos, justamente lo que estamos es analizando y seguir desplegando hasta llegar, como se suele decir, hasta el último empleado en cualquier sitio recóndito de los muchos lugares en el que tenemos a nuestros trabajadores y trabajadoras, y sobre todo teniendo en cuenta a todos los agentes, porque no hemos hablado hoy de un agente que para mí es fundamental, y es toda la parte social. Tenemos unos comités formados de seguridad y salud muy fuertemente en España, pero en otros países, tanto en Europa como en Latinoamérica, y también nos ayudan muchísimo, nos ayudan mucho en esta línea. Y lo que os puedo decir es que los resultados de todas estas acciones, iniciativas, han sido muy bienvenidas por los empleados en sus feedbacks, pero también la parte social ahí también nos ha ayudado y se sigue poniendo a nuestra disposición para ser ese vehículo, y obviamente también aportar, porque lo hacen y además muy bien. Y el resto de agentes que hablábamos antes, business partner, aquí todos somos uno, y debemos de ir desde ese punto también como uno hacia el empleado. Y desde luego con muchísima ilusión,
Angélica, yo lo que destaco en mi equipo, en la compañía, es esa ilusión y esas ganas. Y como muy bien ha dicho Ricardo, no solamente quedarnos en el empleado, que eso también en Repsol lo tratamos de tener esa intervención a través del empleado, lógicamente, en su entorno familiar y social, e ir a través de nuestros accionistas también a esa sociedad, porque tenemos que conseguir una sociedad mejor, más sostenible y mejor. Y tenemos una parte de responsabilidad nosotros como compañía y así lo sentimos, como tú muy bien en tu nombre de iFeel lo tienes, así lo sentimos y así estamos muy comprometidos con hacerlo. Genial, genial, Cristina, muchas gracias. No, esos agentes de cambio y de responsabilidad al final con la sociedad. Muchas gracias, Cristina. ¿Y Javier? Bueno, nosotros realmente que estamos ahora dando nuestros primeros pasos, ¿no?, en el tema de la salud mental, pues sobre todo comenzar a generar sensibilidad en los equipos y en los líderes, generar confianza para que se empiece a hablar de salud mental de una forma abierta en la organización, por así decirlo, introducirlo en la cultura de empresa, ¿no?, de Codere, y luego también introducirlo en el cuadro de mando de personas, ¿no?, para darle la importancia y la relevancia que tiene y para empezar a gestionarlo, ¿no? Ese sería nuestro gran reto, ¿no?, para el año que viene. Bueno, retos enormes y retos sobre todo dirigidos a ese bienestar, que es lo que todos buscamos y que es todo lo que queremos. Así que, lo que decía, me podría quedar aquí muchísimo más tiempo hablando con cada uno de vosotros. Muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias por todas estas grandísimas ideas, por todo el trabajo que ponéis, por el empeño que ponéis por vuestros equipos y con empresas así de comprometidas, pues la salud mental va a dejar de ser un problema para convertirse en algo que nos puede impulsar a ser cada vez mejores. Así que muchísimas gracias a Javier, del Grupo Codere, a Ricardo de Nil Union y a Cristina Repsol. Gracias a todos los que nos habéis acompañado y a Factor Humano por crear este espacio. En iFeel estamos siempre dispuestos a escucharos. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Buen día.